¿Por qué creen que regrese? ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué se les ocurre? Que rebote con algo. Exacto, ingeniero. Que aquí tengo un obstáculo, por supuesto, un obstáculo electromagnético que podría ser un conductor. ¿Saben cuándo sucede este fenómeno? Bueno, mejor voy a usar sigma para conductor. ¿En dónde se les ocurre que suceda esto? En la práctica, en la vida real. En los hornos de microondas. En los hornos de microondas, por supuesto. Y la otra, ingenieros, son los espectaculares. Ese fenómeno se presenta en esa radiobase que lanza una onda para bañarnos de energía electromagnética y que tengamos comunicaciones inalámbricas. Y de repente un día dicen, oye, pues es que toda la zona carece de ondas electromagnéticas. ¿Cómo? Pero si todo estaba bien. Entonces, haciendo un análisis, lo que sucedió fue que exactamente enfrente, sí, aquí tengo la antena, aquí tengo la espectacular, exactamente enfrente colocaron una espectacular. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó con la onda? Regresó. ¿Estamos? Desde el punto de vista de propagación electromagnética, no podríamos esperar que una onda regresara. Sí, en la práctica no. O sea, sí que regrese, pero de una antena a otra. ¿Sí? Existen múltiples reflexiones, refracciones, etcétera, ¿no? Si nos apuramos, vamos a ver un ejemplo de diseño simple. Pero lo que quiero transmitirles es que tengo una onda 1, que es la que regresa de la fuente, y una onda 2. Pero desde el punto de vista de líneas de transmisión, ¿cuándo había una onda que regresaba a la fuente, ingenieros? ¿Cuándo tenía yo la presencia de esta onda? ¿Cuándo qué? Mande. ¿Cuándo tenía esta onda que regresaba? Desde el punto de vista del análisis de una línea de transmisión. ¿Cuándo tenía una onda que regresa a la fuente? Mande. ¿No? ¿No regresaba nunca? Es cuando es receptor y está recibiendo la onda. ¿Y cuándo se reflejaba la onda, ingeniero? Cuando se llegaba al final de la línea de transmisión. ¿Y qué teníamos al final de la línea de transmisión para que la onda se reflejaba? No me espanten, ingenieros. Cuando esta Z0, que es mi impedancia característica, es igual a mi impedancia de carga, ¿cuál era esa definición? Si Z0 igual a ZL, ¿qué era lo que yo decía? Que tenía, ¿qué cosa? Transferencia total de energía, ¿no? Y decía que mi línea estaba ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuál era? Nada, ¿no? Estaba acoplada, efectivamente. Cuando esta Z0 era distinta de la impedancia de carga, ¿qué es lo que se presenta? ¿Qué es lo que digo? Que mi sistema está ¿cómo? Desacoplado. Y entonces si está desacoplado, parte de la energía que sale de aquí y llega a la carga se está ¿qué? Reflejando. Y mi concepto en este sentido es que tenía yo
como resultado una onda que le llamé, ¿qué, ingenieros? ¿Cómo le llamé? Relación de onda estacionaria, ¿verdad? ¿Sí? Manejaba el concepto de relación de onda estacionaria. ¿De acuerdo? En líneas de transmisión, mi onda que regresa, sí, la onda 1 tiene todo el sentido. Dijimos que nosotros difícilmente, ingenieros, difícilmente vamos a tener un sistema perfectamente acoplado. Vamos a tener un sistema que está desacoplado casi siempre. Y además teníamos una medida. ¿Cuál era esa medida, ingenieros? Decíamos nosotros, ¿sí? Que si se reflejaba hasta un 10%, teníamos una buena línea de transmisión. Y entonces calculábamos la relación de onda estacionaria. Muy bien. En este sentido, bueno, lo veo para voltaje, lo veo para corriente, pero encontramos también una relación matemática muy importante que tenía que ver con el inverso de la impedancia y de la admitancia. Y a partir de esta solución encontrábamos dos variables, alfa y J beta. ¿Por qué razón? Vamos a recordarlo. Fíjense. En un medio que tiene características ideales, mi onda no se atenúa. Pero en un medio donde las características no son ideales, mi onda se va a atenuar. ¿De acuerdo? Oh, qué fea. Ya lo revisamos. Solo es un recordatorio. Voy a dibujar mi onda atenuada. Un momento, por favor. ¿Sí? Voy a tener una onda que se atenúa. ¿De acuerdo? Cuando mi conductividad es distinta de cero, cuando hablo de materiales conductores. ¿De acuerdo? Alfa más J beta. Esto es de lo que estamos hablando ahora. ¿De acuerdo? En el concepto de línea de transmisión. Y entonces, de este resultado, ¿sí? Yo puedo saber dos cosas, porque vamos a revisar el método 1 que tiene que ver con el análisis matemático a partir de saber cómo se distribuye la corriente en una línea de transmisión. Y fíjense, aquí me encanta ponerlo y me encanta subrayarlo. Suponiendo. Ah, caray. ¿Y cómo voy a suponer? ¿Cómo puedo saber? Ah, puedo saber y puedo suponer, porque estudié primero propagación y después estudié líneas de transmisión. Y entonces yo sé cómo se distribuye la corriente en una línea de transmisión en circuito abierto. ¿De acuerdo? Sé cómo se distribuye. Ok. Un dipolo de media longitud de onda. Por favor, vamos a calcular. Saquen su teléfono celular, su calculadora, y voy a suponer que tengo 700 megahertz de frecuencia de operación. ¿Ok? 700 megahertz. Díganme, por favor, cuál sería su longitud de onda, suponiendo que estamos hablando de espacio libre. ¿A qué es igual lambda?
Mande. ¿Cuántos metros tengo de longitud de onda? Sí, la frecuencia son 700 megas. 4.285 metros. 4.285 metros. Ok. Por favor, ¿cuánto es lambda en 2? ¿2.1? 2.1. ¿Ok? El tamaño de mi dipolo, ingenieros, sería de 2.1 metros. Y estoy diciendo que tengo una, sí, fíjense, distribución de corriente en una línea de transmisión en circuito abierto. Y entonces puedo saberlo, puedo entenderlo. ¿Qué cosa significa saberlo y entenderlo? Que yo sé, ¿sí?, que la corriente y el voltaje en las terminales de esta línea de transmisión se comporta como lo dice esta imagen, como lo está proyectando la imagen. ¿Cómo? Tengo un dipolo de media longitud de onda para una frecuencia de 700 MHz que medirá de punta a punta 2.1 metros. Eso significa lambda en 2. El voltaje y la corriente se comportan como se distribuye aquí. Vean, solo visualicen la corriente. La corriente al final. La corriente al final, la línea azul. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con la corriente? ¿Se hace máxima? Se hace máxima, la línea azul. Es cero. No, al revés. La onda azul se hace ¿cuánto, ingenieros? 0. Así era al revés. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con el voltaje? Se vuelve máximo. Se vuelve Es máximo. máximo en los extremos. ¿De acuerdo? Se vuelve máximo en los extremos. Entonces, repito, ¿qué significa suponer? Suponer significa que yo sé, en función de la teoría de circuitos y de líneas de transmisión, que la corriente se hace 0 en los extremos y que el voltaje se hace máximo en una línea de transmisión en circuito abierto. ¿Sí? ¿Quieren tomar su apunte, por favor? 2 minutotes. ¿Qué tengo que responder? ¿Cómo se comporta el voltaje y cómo se comporta la corriente en una línea de transmisión en circuito abierto? Contesten, por favor. Contesten y dibujamos.
Ya tengo la respuesta. Ya, profesora. Muy bien, seguimos. Entonces, vamos a entrar al análisis del dipolo. Fíjense. Voy a suponer, por favor, punto y aparte. Voy a dictar. Para realizar el análisis de la distribución de corriente de un dipolo, voy a suponer, no voy a considerar cuatro condiciones. Voy a considerar cuatro condiciones. Una. Condición 1. Y copiamos lo que tenemos en la diapositiva. Explico en un momento. ¿Listo? Ya, maestra. Ok, veamos, ingenieros. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Fíjense, mi primera suposición es que la corriente, ingenieros, que la corriente
se va a hacer 0. ¿Y se va a hacer 0 por qué? Porque en esta línea de transmisión no existe carga, está abierta. Y la función que cumple es la función seno, para que la corriente en estos extremos se haga igual con 0. Voy a explicar. Entonces, fíjense. L va a ser el tamaño de mi dipolo. Aquí tengo un dipolo separado, ¿sí? Aquí tengo la parte superior, la parte inferior. Y quiero que pongamos mucha atención en los vectores. R es el vector que ubica el punto. R mayúscula es el vector, ¿sí?, que identifica el punto a partir del volumen. ¿Se acuerdan? ¿Sí? A partir del volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué insistir sobre líneas de transmisión? Pues porque yo puedo hacer un análisis de corriente, puedo conocer la corriente, ingenieros, en cada pedacito de esta línea de transmisión, en cada pedazo. ¿De acuerdo? Yo puedo conocer aquí cómo se comporta la corriente en este pedacito. Puedo conocer cómo se comporta la corriente en este pedazo. Puedo conocer cómo se comporta la corriente en este pedazo. ¿De acuerdo? Y entonces, fíjense, esta R sería distinta. ¿De acuerdo? ¿Quién es la R mayúscula? La R mayúscula es el vector que identifica el punto donde está ocurriendo, ¿sí?, la energía, donde está sucediendo la generación de la energía eléctrica para convertirla en energía electromagnética. ¿De acuerdo? Esta R identifica el punto respecto del volumen donde está ubicada la antena. Y esta R minúscula está identificando el origen en coordenadas cartesianas donde tengo ubicado mi dipolo. Entonces, la segunda, ¿sí? La segunda condición. Estoy diciendo que R cambia en función de Z', que es lo que acabo de explicar. Cambia en función de Z'. Y el cambio de fase depende de esta, para la magnitud, ¿sí? Se puede considerar que R igual a R. Voy a seguir. Aquí está. ¡Pac! Fíjense. Esto es algo que me interesa mucho y que lo he venido diciendo. Si la distancia entre este punto y este otro fuera 1 metro, ¿sí?, donde quiero hacer el análisis, no pasa nada. Yo no uso antenas para hacer un análisis a 1 metro. Uso antenas para llegar a distancias 30 kilómetros, 40, 50, 56 millones. ¿De acuerdo? Voy a hacer referencia a estos dos vectores. Si mi punto de aquí respecto del punto lejano, ¿sí?, y este punto respecto del punto lejano son 30 kilómetros, estos dos vectores, ingenieros, se vuelven paralelos. Mis dos vectores van a ser cada vez más, van a estar cada vez más juntos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, mi segunda condición. R cambia en función de Z. El cambio de fase depende de esta. O sea, yo aquí, respecto de este punto, R cambia respecto de la fase. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si R está más lejos? Pues mi fase va a ser distinta, dependiendo de la ubicación, ¿sí? A medida que el punto P se aleja, R está en paralelo, R mayúscula está en paralelo a R minúscula. Y la cuarta,
Suponemos que P está lejos del radiador. ¿Sí? ¿Me explico, ingenieros? ¿Dudas? Estas son las condiciones iniciales para que yo pueda hablar de la distribución de corriente del dipolo. ¿Está claro? ¿Ingenieros? Sí, profesor. Sí, profesora, por ahora sí. Ok. Por favor, copiamos. Avísenme, por favor. Ya, maestra. Ok. Entonces, fíjense. Quiero que lo manejen, que lo tengan ahí, ¿sí? Difícilmente nosotros, ingenieros, usamos un análisis en campo cercano. En la práctica común, en el sentido del análisis, es, ¿sí? Que voy a tener campo lejano, ¿sí? ¿De qué depende si es campo lejano o campo cercano? De la frecuencia de operación. Y hay dos formulitas que nos permiten definirlo, que las vamos a revisar, ¿de acuerdo? Entonces, el frente de onda respecto de un punto, ¿sí? Es la suma de varios campos que se producen por la distribución de corriente aquí, 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 aquí y por supuesto aquí, aquí, de todo esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo mismo que acá. O sea, la influencia que se va a generar por mi rho de B aquí y mi J acá en el volumen, ingenieros, va a ser la suma de la distribución de las ondas de voltaje y de corriente y la suma fasorial de esos campos es a lo que yo voy a llamar un frente de onda. ¿De acuerdo? Eso es fundamental, es súper importante. O sea, ¿cómo se comporta la distribución de corriente aquí? Es la influencia que voy a tener acá o que voy a tener acá. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros aquí en la cámara anecoica, lo que hacemos es medir en campo cercano,
pero tenemos que hacer a través del software una transducción de mis mediciones en campo lejano. ¿Por qué? Porque estamos hablando usualmente de antenas para telefonía celular, para comunicaciones punto a punto de microondas. No estamos hablando de campo lejano. Entonces tenemos que convertir. ¿Qué significa convertir? Pues que necesito aplicar las fórmulas matemáticas a través de un software para ver cómo va a radiar la antena en un campo lejano. ¿De acuerdo? Sí, ingenieros. Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a regresar a nuestro tan traído diagramita. Rho de B, J, mi campo magnético asociado. ¿Qué necesito saber para hacer el análisis en ese punto lejano, lejano, lejano? Conocer mi potencial magnético y conocer mi potencial eléctrico. Para a su vez encontrar E y H. Para fortuna de nosotros, ya sabemos qué es potencial magnético y qué es potencial eléctrico. ¿Qué era el potencial magnético, ingenieros? Lo vimos la clase pasada. ¿Qué era el potencial magnético? Eran todas las corrientes de conductancias. Ay, se me olvidó el chiste que era J, ¿no? J, corriente de conducción. Las corrientes de conducción que influían en el punto P. Por supuesto, muy bien, ingeniero. Y que ese punto y esas corrientes de conducción que me generaran un campo magnético, ¿verdad? La intensidad de mi campo magnético. ¿Y qué era potencial eléctrico? Toda la influencia de las cargas igual sobre el punto P. Perfecto, la suma de las influencias de las cargas libres en el punto P. ¿De acuerdo? ¿Por qué introducimos el concepto fasor? ¿Por qué hablábamos de potenciales armónicos, potenciales retardados? Porque son ondas que viajan a través del espacio y del tiempo. Ondas que viajan a través del espacio y del tiempo. ¿Y qué dijimos respecto del satélite y respecto de Marte? ¿Qué dijimos? ¿Por qué tenemos omega T menos beta R? Es el tiempo de retardo. Exacto, porque sucede en un tiempo atrás respecto del origen. Muy bien, ingeniero, muy bien. ¿Estamos, ingenieros? Entonces, de mi diagramita conozco potencial magnético, conozco potencial eléctrico y sé por qué están. ¿Qué me falta conocer? E y H. Quiero saber cuánto vale la intensidad de mi campo eléctrico y cuánto vale la intensidad de mi campo magnético en función de lo que sucede acá. ¿Ok? Ok. Entonces, voy a hacerlo a través de dos consideraciones. ¿Sí? Primero, obtención para el campo magnético. ¿Cómo obtengo el campo magnético? A través de ¿quién? De mi potencial magnético. ¿Sí? Parto de aquí, del potencial magnético. Y voy a hacer dos consideraciones. La fase, esta fase que tengo aquí, depende de quién, ingenieros, de la posición de R. ¿De acuerdo? R igual a R en magnitud, ya que son diferenciales de longitud muy pequeños. ¿Sí? Esas son mis dos consideraciones iniciales. Y lo vamos a dejar acá. Fíjense, ¿qué sigue? A partir del potencial magnético, ¿qué quiero conocer? Intensidad de campo magnético. ¿De acuerdo? Para ello, bueno, pues hay que hacer muchas consideraciones matemáticas. Yo se las voy a explicar. Necesito hacer un cambio de coordenadas. Necesito conocer el concepto de rotacional.
para llegar a conocer a quién, a mi campo magnético. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Listo. ¿Dudas? ¿Dudas, ingenieros? Yo, profesora. Ingeniero Héctor. Entonces, resumiendo, en una línea de transmisión en circuito abierto, la corriente es cero y el voltaje es máximo en los extremos. ¿Correcto? Ok, entonces mi afirmación es correcta. Muy bien. ¿Qué más, ingenieros? ¿Todo está claro? ¿No hay dudas? Ok, de acuerdo. Perdón, profesora, para el caso del dipolo, ¿qué es lo que estamos trabajando? Ese sería nuestro volumen, ¿no? Pues sí, toda la longitud de que tenga el dipolo es nuestro volumen, sustituyéndolo en el diagrama. Correcto, ingeniero. Ese es su volumen. ¿Qué más, ingenieros? Ok. No hay dudas, entonces. Bueno, me preocupa la falta de dudas, pero de acuerdo. Bien. Vamos a analizar la siguiente clase. Vamos a desarrollar el procedimiento matemático. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llegar a encontrar H y vamos a llegar a encontrar E. ¿Sí? Para tener el esquema completo de lo que es mi campo eléctrico y magnético en función de lo que sucede en el volumen. Bien, pues nos vemos en la siguiente clase, ingenieros. ¿Sí? Gracias. Mañana necesito un gran avance respecto de su presentación. Quiero una presentación de ingenieros en comunicaciones de la mejor escuela de este país. ¿Estamos claros? De acuerdo, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Gracias. Nos vemos el próximo día miércoles. No, perdón, viernes. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Claro, Adiós. profesora.